Democracia M. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 840. A ver si me colaboran, como decía mi tío, a ver si me colaboran. Y tienen la gentileza, ¿no?, de ofrecerme el apellido de un ciudadano lojano que vino en visita y además fue entrevistado por el programa de Álvaro Rosero, me parece. Es hermano de un asambleísta lojano y él nos reportaba que todas las mañanas nos ve con imagen y audio, obviamente, a través de la televisión digital. Y allá me daba razón, en Loja, la mayor cantidad de televidentes o teleradioyentes, qué sé yo, había crecido. Recuerdo esto para agradecer muchísimo. Hay tantos y tantos ecuatorianos que viajan mucho al exterior. Hay muchos ecuatorianos que residen en el exterior. Hay gente que trabaja, como por ejemplo, Boris Abad, un entendido en materia petrolera y en comercio internacional, muy cultivado, el ingeniero Boris Abad, miembro del Foro de Opinión Petrolera, que estamos recordando, lo fundó, lo organizó, entre otros, René Bucarán, el Foro de Opinión Petrolera, que se inauguró en la cadena Democracia hace muchísimos años y en otro local. Allá concurrían la mayor cantidad de técnicos y expertos en materia petrolera, muy bien nucleados y estudiosos del fenómeno petrolero, que no es un fenómeno, pero digo yo, nos hemos equivocado del medio a la mitad en dirigir nuestra industria. Hoy tenemos un buen ministro, Carlos Pérez, con experiencia internacional y una muy buena formación académica. Hoy tenemos un buen ministro, pero al saludar, señoras y señores, a Washington Herrera, un distinguido visitante e invitado de nuestra estación, el economista Herrera, para definir precisamente con Boris Abad lo que más correspondería y conviene al trabajador ecuatoriano, al empresario nacional, descubrir la forma y la metodología de ponerles en un verdadero concurso, pero en un marco de unidad, de coherencia, de destreza, de mejorar los niveles de eficiencia para manejar la economía productiva. Ahí necesito su apoyo. Washington, ¿cómo debería ser este milagro? Yo creo que hay por lo menos dos medidas que se pueden tomar inmediatamente, porque hay que hacer las cosas rápido antes de que entremos en crisis de gobernabilidad. ¿Y usted por qué Porque preanuncia cuando entremos aquello? en crisis de gobernabilidad no será posible reformar leyes fácilmente. Eso se produce cuando hay una crisis, ¿no? Por eso, usted no podrá aprobar reformas legales profundas porque hay una crisis de gobernabilidad. ¿Y eso viene? Antes de eso viene. Por Eso supuesto. viene. ¿Por qué va a venir? Eso viene porque en realidad el gobierno en este momento está embarcado en reformar toda la institucionalidad en donde no hay unanimidad del país y no hay grandes discrepancias, porque el gobierno no tiene la mayoría en la asamblea. Obviamente eso es la crisis de gobernabilidad. Entonces cuando envíen leyes de carácter profundo en sus modificaciones, no van a poder pasar. Pero no hay que esperar eso, hay que hacer ya las cosas. Por ejemplo, ¿cómo se puede empujar a los empresarios para que inviertan más, para que modernicen sus maquinarias, para que modernicen sus equipos?
Yo diría inmediatamente hay que reformar una ley, eso para esto no se necesita consultas ni cosas por el estilo, ni cosas muy largas. Reformar una ley en el sentido de que las maquinarias y equipos de las empresas ecuatorianas que se vayan a invertir se deprecien aceleradamente, se amorticen aceleradamente, porque cuanto menos tiempo se demoran en depreciar y en amortizar, más gana el empresario la recuperación del capital invertido. Entonces, de esa manera se crea un círculo virtuoso de reinversión para comprar nueva maquinaria, desechar la obsolescencia de las maquinarias y hacer nuevas empresas. El empresario va a sentirse que está apoyado por el gobierno cuando puede realmente ganar dinero más rápido y reinvertir. Esto es más efectivo porque estamos hablando sobre cosas concretas. Hay empresas que ya han traído la maquinaria y hay empresas que pueden traer mañana la maquinaria. Y en ese sentido vamos a procurar que el empresario pueda recuperar su inversión en el menor tiempo posible, lo cual significa aumentar la tasa de ganancia. Esto es mejor que rebajar impuestos anticipadamente porque le piden todos los empresarios que hay 1000 propuestas para que les bajen los impuestos, pero no hay 1000 propuestas para mejorar la competitividad de la producción ecuatoriana. Esa es la diferencia fundamental de enfoque. Entonces, es posible tomar una medida en el campo tributario para que la depreciación de las maquinarias que ya han entrado al país o que entren mañana al país se deprecien rápidamente. Y ahí no necesita usted grandes estudios, ni diálogos, ni ponerse de acuerdo, porque es una cosa fácil de hacer. Ahora, dicen que el gran equívoco de nuestro país en la etapa correísta o en la etapa de la revolución socialista ciudadana, esta que estamos viviendo, con el liderazgo del partido Alianza País, equivocó el expresidente Correa en seleccionar un camino, ingeniero Boris Abad, un camino que le convenía a la industria petrolera. Nos hemos puesto a competir con los árabes en quién hace mejor las gasolinas. Y por eso tanta obsesión por refinerías. Y aquí vino un improvisado prácticamente en el conocimiento de la industria petrolera, como era el presidente Chávez, vino prácticamente a burlarse de nuestro presidente, de nosotros y de los técnicos de fuste que tenemos nosotros como usted. Vino a burlarse porque él es el que planteó la necesidad de gestar una refinería, de construir aquí en el Aromo. Y miren ustedes que todos se frotaron las manos, los adherentes a la causa del gobierno del presidente Correa, porque se hablaban de, comenzando por 10,000 millones, iba subiendo hasta que llegamos a hablar de 13,000, 14,000 millones de dólares que se requerían como inversión para establecer la refinería a la que le hemos dejado como un gran macrocampo de fútbol o de golf. Entonces, hasta ahí llegamos. Entonces, el equívoco ese que va a ser el potrero más grande de aquí en adelante, el potrero más grande de Sudamérica, por lo que se ha gastado como, entiendo que 2,000 millones, 1,500 millones, efectivamente, 1,500 millones en aplanar ese terreno, en dotarle seguramente de servicios de irrigación, alguna cosa de esas, ¿no es cierto? Pero nada más que eso, bordillos y toda esa cosa. Pero hasta en esos 1,500 ya se ganaron comisiones. La gente que hizo con obsesión, los ministros que actuaron con obsesión sobre esa obra. No conviene hacer otra refinería. Discutan con Washington
Y usted, Boris, si es tan amable, ¿usted es partidario de complementar, digamos, la construcción de esa refinería, competir con los árabes en materia de derivados del petróleo, pero en términos de combustibles exclusivamente, cuando hay otras ramas industriales fantásticas que podríamos nosotros haber hecho en tantos años de experiencia con el petróleo ecuatoriano? Tengan la bondad sobre ese tema. Quisiéramos hablar para que nuestros jóvenes que están escuchando este programa sepan lo que conocen los viejos experimentados y estudiosos con todo afecto, como ustedes. Usted, por ejemplo, Boris, ¿cree que la refinería del Aromo es una obra indispensable para el país? Tenga la bondad. Muy buenos días, Gonzalo, gracias por su amable invitación. Don Washington Herrera, buen día. Queridos y estimados radioescuchas de Radio Democracia, muy buenos días. Cuando el presidente señor Chávez recorría a América Latina y el Caribe especialmente, con un precio de petróleo sobre los $100, él ofreció 19 refinerías. 19 refinerías. A donde llegaba ofrecía una refinería. Obviamente, pues ser un disparate, porque si en la historia de América Latina ha habido un payaso, es Chávez, seguido muy de cerca por Maduro. Entonces, ¿qué se puede esperar de alguien así? Ahora bien, eso es el pasado. Hay errores inmensos que se han cometido en temas diría yo, de política petrolera y de desarrollos petroleras en Ecuador, en Venezuela y en muchas partes. Ahora el tema es qué hacer ahora, qué hacer. Obviamente la historia, el pasado son importantes, no se pueden olvidar, porque no podemos darnos el lujo de cometer los errores que se han cometido en el pasado. Dígnese analizar esta propuesta que tiene desde hace muchos años Washington Herrera, pero que tampoco pudo ponerlo en vigencia cuando él fue una especie de brazo de destreza, inteligencia al servicio del gobierno de Rodrigo Borja. Tampoco se pudo hacer. Pero no analicemos por qué no se pudo hacer, sino cuál es la alternativa en lugar de refinería que usted haría con el insumo petróleo. Tenga la bondad, Washington. Bueno, yo creo que la refinería de los Aromos desafortunadamente no se puede hacer si es que no hay inversión privada que arriesgue su capital en un negocio imposible, porque el precio de la gasolina está controlado. Nadie va a venir a invertir cuando no le van a dejar vender al precio que el inversionista quiera vender la gasolina. Como está controlado, entonces tampoco el gobierno puede soltar el precio libremente, porque hay en el Ecuador una tradición de control de precios de la gasolina, del gas, y eso es una realidad de nuestro país. En segundo lugar, hace 25 años en el Grupo Andino se estudió la posibilidad de hacer grandes empresas petroquímicas, que son realmente las empresas importantes provenientes del director del Pacto Andino. Exactamente. Muchos años. 4 años estuvimos en Lima estudiando qué industrias grandes se pueden hacer en los 5 países andinos, y después de estudiar en el mundo fue imposible concluir positivamente de que podamos hacer refinerías para hacer petroquímica grande, porque la escala de producción es inmensa y las necesidades de inversión son inmensas. En consecuencia, no se podía competir con los árabes, que hoy dominan la producción petroquímica del mundo, que es una industria virtuosa, porque casi todo lo que tenemos es hecho a base de petróleo, a través de las fibras sintéticas, de los plásticos y de los cauchos sintéticos. Efectivamente, yo creo que desafortunadamente se ha malgastado ese dinero por la improvisación de los gobernantes, por ser neófitos en muchas cosas y querer hacer cosas sin saber de lo que se trata. Por eso es que yo creo que tenemos que pedir a este gobierno que entre a hacer las cosas
pensando 2 y 3 veces para conducir la economía del Ecuador, no a base de la política de tratar de que se haga el camino al andar. El camino al andar significa improvisar todo de acuerdo a lo que me dicen por este lado, por el otro lado, con la teoría de las alpargatas, que es una teoría que no tiene camino ni destino. ¿En qué consiste la esa teoría? teoría? De las alpargatas es que las alpargatas se puede poner en el pie izquierdo o en el pie derecho que no pasa nada. Entonces usted puede ir de un lado al otro, ideológicamente los modelos pueden pero combinarse. Eso produce una confusión, pero ustedes, una tremenda confusión. Ustedes gobernaron con esa metodología. Hay que poner, no, nosotros teníamos claramente la ideología de un partido de serio derecha y como a ratos Izquierda eran Democrática. de izquierda. Era un partido serio que sabíamos a dónde ir. Tanto es así que se hizo uno de los mejores gobiernos dentro de unas precariedades terribles que tuvimos. Sí. Por ejemplo, ahora yo diría que hay que poner un techo al gasto, pero un techo viable, y hay que prohibir ciertas cosas como importar más automóviles y tratar de que podamos invertir el poco dinero que tenemos en algo que es muy importante. ¿Cuál es? Volcarnos a exportar productos a la Unión Europea y a Estados Unidos. Por ejemplo, los empresarios no deberían esperar en qué va a terminar la consulta popular para salir a vender mañana en un mercado de la Unión Europea que está abierto o en el de Estados Unidos que también tiene bajos aranceles. Yo quisiera ver no solamente al ministro en Estados Unidos, sino misiones de vendedores, misiones de empresarios vendedores con sus productos, buscando a dónde vender. Eso tiene que hacerse rápidamente, sin esperar qué pasa con la consulta, sin esperar que haya constituyente o no haya constituyente. Hay que moverse más rápido, porque al final del camino, cualquiera que pueda hacer el desenlace de tipo político, la gente lo que necesita es trabajar. Yo cambiaría el mensaje toda una vida y dijera así: necesito trabajo para toda una vida, para hacer esfuerzo y ganarme el pan toda una vida, en lugar de toda una vida de regalos. No espero regalos, quiero trabajar toda una vida. Y entonces, para trabajar toda una vida hay que hacer también algunas reformas a la flexibilización laboral. Porque ahora hay una juventud que ha venido a trabajar, que sale al mercado de trabajo y no tiene dónde, porque le han prohibido el trabajo por horas. Esto no tiene sentido. Hay que trabajar donde sea, como sea, respetando, eso sí, los derechos de los trabajadores ganados desde siempre, respetando, pagando los sobresueldos si se trabaja por horas, afiliando al seguro, respetando el salario mínimo y todo eso. Pero hagamos la flexibilización laboral, no nos opongamos a eso, porque lo podemos hacer razonablemente, en donde gane el empleador, que necesita más trabajadores, pero que no puede pagar las 8 horas, ¿no? Y gane el joven que necesita trabajar porque se ha preparado para ello. Entonces, no seamos dogmáticos en estas materias de lo laboral, seamos pragmáticos también en eso. Entonces, todos tenemos que colaborar, porque aquí estamos embarcados desafortunadamente en un problema de pedirle al gobierno que haga cosas, pero es un gobierno débil. Ojo, es un gobierno débil. Es un gobierno que no va a poder tomar medidas drásticas. Es un gobierno chantajeado. No se puede. Extorsionado. No se puede. ¿No? El gobierno no va a poder, por ejemplo, cortar el gasto, ¿no?, en forma drástica y en forma importante, porque eso significa mandar sacando a la gente. Y eso no se puede hacer ni tampoco. Las normatividades establecidas. No pero sí podemos reformar algo sin necesidad de esperar un gran código laboral que dice que me van a preentregar el año 19, pero como ya sabemos, esto aparecerá el año 21, el año 22. Señores, no es así. Hay que hacer las cosas que se puedan, hay que hacer rápido, con el objeto de que la gente comience a caminar. Todas las empresas ecuatorianas están envejecidas, están obsoletas. Por eso es que no pueden producir
bien los cuadernos y tiene que la gente que ir a comprar cuadernos en Ipiales, hágame el favor. Una industria tan sencilla, no podemos competir. ¿Por qué? Porque no tenemos la maquinaria, no tenemos toda la técnica electrónica para hacer las cosas en el Ecuador. Entonces el gobierno debería fomentar la modernización global de la industria ecuatoriana, rebajándole el tiempo de amortización de la maquinaria para que recupere la inversión, no en 10 años, no en 5, en 3 años. Ese es apoyar ya sobre la cosa que ya está invertida. Qué que ya excelente está. intervención. De esto nadie ha hablado. Así es. Lo único que es, bájenme los impuestos, el impuesto Sí. del anticipo, 1.500 porque no quiero petitorios. que me revisen mis balances. Exacto. Porque hay gente que paga el Que no me impuesto cobren mínimo, los impuestos, el impuesto mínimo, pero el Estado pero que le no me cobra un cobren poco los más, impuestos y el antes Estado de. le dice, le voy a revisar un poco su contabilidad. Ah, no, en eso prefiero Claro. más bien pagar el impuesto mínimo. No, señores, esto no es así. Esto es de salir a vender lo que se tiene. Está bien la industria de la construcción, Ya. pero es una industria dinámica, pero que se para. Usted termina la casa, se terminó la bondad dinámica de la industria de la construcción. No es lo mismo que hacer una fábrica que trabaja 10, 15, 20, 30 años y da trabajo para toda una vida a los obreros. Y por ese lado hay que entrar. Muy bien. Pablo Campana, entonces, como ministro de Comercio Exterior, está certero en lo que está haciendo. Yo no tengo que tener aquí pegado a mi escritorio ningún plan de acción. Yo tengo que ir a vender lo que produce mi país. Pero las otras consideraciones, ¿cómo ve Boris Abad? Tenga la bondad, ingeniero. Gracias, Gonzalo. Mire, obviamente que para que cualquier país funcione tiene que tener energía abundante y a precios razonables. La política de Estado ha sido invariablemente, desde que yo recuerdo, cuando empecé mi carrera de petróleo, allá por los años 65, ha sido prácticamente subsidiar siempre los combustibles. Y el tema del subsidio de combustibles ha sido un problema, o cambiar el precio de los combustibles siempre ha sido un problema para cualquier gobierno. Porque en el momento en que se toca el precio de los combustibles, pues las calles se llenan de gente reclamando por combustible barato, sin que importe su calidad. Lo que el gran público ecuatoriano quiere, y a eso absolutamente todos los gobiernos de los que yo tengo conciencia, desde el tiempo del doctor Velasco Ibarra hasta el actual, todos los gobiernos han tenido como política de Estado mantener un precio de combustible subsidiado, que en cierta manera eso es tomar dinero de nuestros hijos y de nuestros nietos para gastárnoslos hoy. Entonces es una cultura de gasto que ayer escuché en su comentario, en su programa, Gonzalo, pues es el común denominador de todos los ecuatorianos. Nos encanta gastar incluso lo que no tenemos y nos gastamos lo de mañana. Y el subsidio al combustible es gastarnos lo de mañana. Ahora bien, con eso dicho, me focalizo en el tema de la refinería, que esencialmente se traduce en abastecer al país de combustibles abundantes y de calidad, y debería ser a precios de mercado. Pero eso absolutamente no hay un solo gobierno que se atreva a hacerlo, por el costo político que tiene y porque lamentablemente los ecuatorianos estamos acostumbrados a que nos regalen todo. Porque si no, ¿por qué se eligen a los gobiernos populistas? ¿Por qué? Porque populismo, pueblo, regáleme, el que es bueno el que me regala, es malo el que me exige trabajo y responsabilidad. Ayer en su programa escuchaba que ningún candidato que diga yo lo que les ofrezco es austeridad y trabajo, con toda seguridad no sería elegido. Pero bueno, la refinería, ¿qué propósito tiene? La refinería, el principal propósito que tiene una refinería es abastecer a un país de combustibles a precios de mercado, combustibles de calidad y en las cantidades requeridas por el mercado principal, que es en este caso el mercado ecuatoriano. Una refinería, construir en este momento una refinería de 300.000 barriles o de 200.000 barriles es absolutamente un equívoco,
¿Por qué? Porque existe en el mundo en este momento una sobreoferta de más de 5 millones de barriles de capacidad de refinación. Existe un exceso de 5 millones de capacidad de refinación en el mundo. ¿Dónde están las refinerías más grandes del mundo en este momento? En Arabia Saudita, en el Medio Oriente y en China. China es uno de los principales exportadores de combustible y tiene una asociación con Aramco, que es la empresa de petróleo más grande del mundo por sus reservas. Entonces, es una combinación bastante poderosa, Aramco con China, y son en este momento, los poseedores de la mayor cantidad de refinación en el mundo, en que, repito, existe un exceso de aproximadamente 5 millones de barriles por día. Entonces, construir en una refinería para salir a competir con estos monstruos que tienen tanto la materia prima como los procesos de refinación y los capitales para construir la infraestructura va a ser bastante difícil, porque lo primero que yo pregunté cuando escuché sobre la refinería del Pacífico fue lo siguiente: ¿dónde está el estudio de mercado que justifica la creación de la refinería? Ese estudio de mercado y también las reservas. Exactamente. ¿Por qué? Mire, saltándome un poquito a la refinería de Esmeraldas, cuando escuché de la repotenciación dije, la van a repotenciar para poder procesar eficientemente la nueva calidad de crudo que tiene Ecuador. Ecuador empezó con 29 grados cuando se empezó a producir el Oriente, con 29 grados API. En este momento tiene 19, que es el Napo, y tiene 24, que es el crudo Oriente, que perdió calidad por las mezclas de crudo pesado que se hicieron o que se hacen. En este momento el gran horizonte petrolero es ITT de 12 grados, es decir que la calidad del crudo ecuatoriano va a ir a la baja. Sí. La repotenciación de la refinería Esmeraldas debió haber sido hecho para que se procese un crudo de 18, 17 grados con más eficiencia. Más eficiencia significa producir más gasolina, más diésel, más jet fuel y más productos livianos, no residuos, porque todas las refinerías de Ecuador son extremadamente ineficientes porque producen casi la mitad en residuos. Además, no tienen sentido económico. El único componente de la cadena productiva de petróleo, desde el subsuelo hasta que se las pone en la gasolinera, en los tanques de gasolina de los carros, es la exportación de crudo. Todos los otros componentes de la cadena de producción, de exploración, producción, etcétera, de petróleo, hasta su refinación, pierden dinero, Gonzalo. Absolutamente todo, por el subsidio, por su ineficiencia, y verdaderamente es imposible pensar que algo que no sea exportar crudo le produzca ganancias o un balance positivo al Estado. Ese es el balance que el Estado debe hacer y tomar una decisión valiente y decir, a mí en lugar de tener estas refinerías ineficientes, lo que me conviene es tener un almacenamiento estratégico que me permita abastecer al Ecuador con combustible de calidad y en cantidad, porque aquí el país se le para el momento en que no haya combustible, se para físicamente y se para políticamente. Y la popularidad del presidente caería desde el 87% que tiene, seguramente hasta 10%, si es que se atreve a poner la gasolina y los combustibles a precio de mercado. Que en este momento el país no sentiría absolutamente nada, porque resulta que los precios de mercado más o menos están con los precios que tenemos hoy en día. Entonces, oportunidad de oro para poder sincerar los números y que los ecuatorianos, con resolución, con fortaleza y con un espíritu de sacrificio, y pensando en nuestros hijos, digamos, nos estamos comiendo la plata de nuestros hijos, ayudemos y quitemos un poco este subsidio y démosle sentido económico a la principal industria que tiene el país, que es la industria del petróleo. Entonces, la refinería no hace sentido económico, Gonzalo, no tiene razón de ser la refinería del Pacífico, nunca la tuvo. Mentes brillantes, las de ustedes, ingeniero Boris Abad, señor economista Washington Herrera. Les molestaré en días, se me terminó el tiempo, pero viene Vicente Albornoz, viene Sebastián Oleas, dos colegas economistas de Washington, con un tema
que se llama el Bitcoin, que quiere decir la moneda digital que plantean para nuestro país. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Exa FM. A la revista informativa Democracia llegan explicadores. Para presentarnos, Clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En Exa FM y Democracia M da inicio. Clarito está. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Estamos en Clarito está.